Universidad AFIT y el grupo estudiantil UN Society se complace en extenderles una cálida bienvenida a nuestra conferencia, Más allá del páramo, oro o agua, de UN Speaker Series. Mi nombre es Nicolás Calle y seré el moderador de este evento. De antemano queremos extenderle un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, que son los que hacen posible que este evento se desarrolle. Esperamos que disfruten este evento, que con tanto esmero hemos preparado para ustedes. Recuerden que al final de esta conferencia tendremos un espacio de preguntas para que ustedes puedan realizar las preguntas a nuestros invitados. Recordemos que la conferencia es un espacio pedagógico en el que buscamos informar y crear criterio en nuestros oyentes sobre temas de actualidad y que al fin y al cabo son importantes para la discusión nacional. La Universidad AFIT y el grupo estudiantil reitera su compromiso con la diversidad y la democracia, formando un panel diverso que representa distintos puntos de vista sobre la temática que trataremos en la conferencia. El propósito es construir ciudadanos cada vez más completos, que sean capaces de discernir entre diversas posturas, algo que en las últimas semanas se ha vuelto cada vez más importante. En esta conferencia trataremos la importancia de la conservación ambiental de uno de los ecosistemas más vitales que hay en el planeta para la preservación del agua y la fijación del carbono en el suelo, a la que ha llegado posiblemente proyectos de extracción minera. Demos inicio, pues, sin más, a Más allá del páramo, oro o agua, dándole una cálida bienvenida a nuestros invitados. Nuestro primer invitado es Eliseo Osorio, ingeniero civil con estudios en hidrología, posgrado en Derecho Ambiental, que durante 15 años ejerció como gerente de planeación y proyectos del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Por otro lado, tenemos al abogado, profesor José Toro, graduado de la UPB y actualmente profesor de AFIT, que tiene un LLM en International Legal Studies in American University y un máster en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Profesor actualmente de Derecho Internacional en AFIT. Y por último, tenemos a Ivone Consuelo González, representante de Asomineros, fundadora del Comité Dignidad Minera y presidente del Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca del Río Lebrija, POCMA, Paruna, y representante de Minera de Betas. Comencemos pues sin más a hablar sobre la situación que hoy en día nos comprende y nos trae aquí. Para esto quisiera iniciar con una pregunta que es: ¿cuál ha sido su experiencia y su acercamiento al páramo? Y nos cuenten un poco cómo han vivido pues esta realidad del páramo. Adelante, tienen la palabra. Eliseo. Bueno, muy buenas tardes. Reiterando mi saludo para todos los organizadores y los compañeros panelistas, para Ivone González, para el doctor José Toro. Bueno, yo pienso que mi vinculante con los asuntos que tienen que ver con la minería se inicia aproximadamente en la década del 90. ¿Y todo por qué comienza? Todo comienza porque todos los procesos que se venían adelantando en las zonas de las partes altas de las cuencas de drenaje del río Suratá, de las mini cuencas, pues allí se encuentran 6 municipios, de los cuales hay 2 municipios muy importantes, que son Betas y California, que están localizados a gran altura, más de los 3.000 metros que se encuentra Betas, y a los 2.500 aproximadamente que se encuentra California. Y Suratá, que queda también muy cerca. Entonces, en la década del 90, yo trabajaba para la Autoridad Ambiental, la CDMB, siendo subdirector del área ambiental. Empezaron a presentarse algunos problemas de contaminación en el recurso hídrico que captaba el acueducto metropolitano en el río Suratá. A raíz de eso, nosotros como autoridad ambiental y yo al frente de la subdirección del medio ambiente, tuve que empezar a tomar partido en una situación pues que era muy delicada, en la medida en que estos altos niveles de contaminación con cianuro, mercurio y arsénico se estaban presentando en las captaciones de la planta de Bosconia sobre el río Suratá. Fue así como empezando a hacer no solo las actividades, digamos, de monitoreo y control sobre la calidad del agua, sino que también generamos un grupo interdisciplinario entre la Corporación de Defensa, el Acueducto Metropolitano, la División Regional de Minas y la Gobernación de Santander, con el fin de coadyuvar procesos que nos permitiesen
solucionar la problemática y desde luego mitigar los impactos que se estaban produciendo sobre el recurso hídrico en el agua cruda. Todo este convenio en el que empezamos a trabajar, haciendo la salvedad de que, y yo comparto mucho, porque en muchas ocasiones que he hablado con mi querida Ivonne, yo no hablo nunca de oro o agua. Yo pienso que, particularmente siempre lo he pensado, y quienes me conocen saben que yo pienso que esta coexistencia puede darse, sin embargo, y desafortunadamente, cuando las cosas se salen de su cauce normal, como las corrientes hídricas, pues vienen los conflictos. Y es así como en la década del 90, producto de ese convenio interadministrativo, y cuando empezamos a trabajar con incluso un par de inspectores que yo contraté en su momento como autoridad ambiental para hacer los acercamientos con la comunidad, pues nos permitió a nosotros empezar ese acercamiento y a buscar mecanismos que nos permitiesen ir optimizando el aprovechamiento del beneficio del oro. Pero ¿qué diferencia hay con las situaciones que se están viviendo hoy? De que estas empresas mineras o de pequeños mineros y algunos mineros artesanales, pues desde luego que hacían una explotación muy racional, pero muy racional de los recursos naturales no renovables. Entonces, se generó una empatía y un gran acercamiento entre las comunidades, los mineros y nosotros como autoridades ambientales y el acueducto que era el beneficiario del recurso hídrico, que se empezaron a adelantar procesos tan productivos que eso me sirvió de base y yo como director del convenio empecé a tramitar un convenio de cooperación técnica internacional con el gobierno de Alemania a través del Instituto de Geociencias de Alemania, la BGR, con quienes nosotros conseguimos un soporte técnico internacional y empezamos a generar una sinergia que nos permitió hacer aprovechamientos de todos los conocimientos de quienes tenían experiencias en otros países con personal que nosotros fuimos contratando y desde luego con el conocimiento y la experiencia de los productores del oro, los mineros, y logramos hasta ir haciendo procesos de introducir mecanismos de producción más limpia, introducir la famosa retorta que nos permitía evitar los impactos que generaba el mercurio por la absorción y por la liberación al ambiente. Hicimos control de las descargas de arenas cianuradas sobre el río Betas y sobre la quebrada La Baja. Y todo esto, digamos que generó unas condiciones que duramos 12 años al frente de ese convenio, en lo cual, la verdad, pues con las dificultades normales que tienen todos los procesos, pero siempre que en un gran ambiente de cooperación mutua. Y yo, como yo le digo a la gente, es que yo soy amigo de los mineros. Yo nunca tuve ninguna confrontación con ningún dueño de ninguna empresa. Incluso montamos una mina piloto que nos permitía hacer experimentaciones para luego replicarlas a los demás mineros. Ese fue, digamos, mi contacto primario y, digamos, mi cercanía con el mundo de la minería y sobre todo con la relación medio ambiente y minería. Posteriormente, ya vienen otro tipo de procesos sobre los cuales comentaremos hacia adelante, que tiene que ver con los procesos exploratorios de multinacionales mineras que llegaron a comprar los títulos de muchos mineros tradicionales y de muchos mineros artesanales. Muchos de ellos fueron desplazados y se genera, digamos, un englobamiento de títulos y de predios, con lo cual comienza otro tipo de conflicto, que es lo que se ha conocido como la megaminería, que está muy en contra y va por senderos muy diferentes a los que llevaban los mineros. Y yo creo que Ivonne no me deja mentir, que ellos hacían era explotación de minería, que siendo subterránea es a través de socavón, no macrominería a través de grandes túneles, grandes socavones, que son los que generan los problemas hidrogeológicos en un área de influencia. Posterior a eso ya vienen todos los procesos. Iniciamos con el proyecto Angostura de Grecia Resources, luego viene la transición con AUX del empresario brasilero Eike Batiste, y luego viene el proceso de transición también hacia el proyecto pretendido, digamos, de hoy, que es Minesa. Entonces, ese, digamos que, como ustedes nos preguntan cuál ha sido nuestro acercamiento, y prácticamente en eso llevo casi 30 años
digamos, transitando por lo que ha sido la evolución de los procesos mineros en el páramo de Santurbán, específicamente en Betas y California. Muchas gracias, Eliseo. Ahora, Ivone, contanos cuál ha sido tu acercamiento al páramo. Bueno, acercamiento, digo yo, pero yo vivo, oriunda del páramo. Yo sí. vivo, tengo 50 años teniendo acercamiento con el páramo y la minería. Mi papá, Se fue Ivonne. Se fue Ivonne. ¿No me escuchan? No, Nos sí, la sí, perdimos la perdimos en la imagen. No, míreme. No, aquí está. No hay problema, Ivonne, continúa. A ver, yo llevo 50 años haciendo acercamientos en el páramo. Mi papá, minero, como bien lo decía el doctor Eliseo. Llevo de mis 50 años, 20 y algo, defendiendo en cabeza mía las cosas, como bien decía Eliseo, conoce muy bien a mi hermano, que fue alumno de él. Nosotros llevamos en la sangre la minería y llevamos en la sangre el páramo. Por eso que nos sentimos 100% orgullosos de ser paramunos y ser mineros. Por eso te puedo responder la pregunta de la conferencia. Nosotros sabemos que el agua y el oro conviven. Betas es testigo y el mismo doctor Eliseo lo estaba diciendo y lo puede verificar. Doctor Eliseo, lo único que le puedo corregir es que aún hacemos minería, los pequeños mineros en Betas. En Betas estamos, yo represento en este momento 5 pequeñas empresas mineras. Perdón. Reina de Oro, que es accionista mi papá, desde los 16 años ha estado trabajando, que inclusive pasó a ser, en Beta fue lo contrario, doctor Eliseo, si usted mira la historia, Reina de Oro eran unos franceses, que sacaron, primero entraron a hacer pequeña minería y cuando se fueron le dejaron a los trabajadores, que en ese caso fue mi padre fue uno de ellos, pasó a ser socio, llevamos más de 100 años haciendo minería ahí, en el mismo sitio. He recorrido, trabajé con el doctor Eliseo en el proyecto que él mencionaba, yo era muy joven, pasé a ser gerente de una empresa que se llamaba Minas y Joyas, donde hacía parte el acueducto, donde nosotros beneficiábamos el oro que traíamos de Betas y California y se lo comprábamos a los mineros y se lo vendíamos a los joyeros directamente acá en Bucaramanga, zona joyera. Bucaramanga era una zona joyera. Posteriormente fui parte del GRUMAN, que era el grupo minero ambiental que la gobernación conformó para prestar asistencia técnica en Betas y California, en el distrito minero Betas, California. Hicimos un plan minero ambiental que aún está vigente y que es por el cual logramos que la gobernación de Santander volviera a abrir el comité minero energético. ¿Cómo me gustaría verlo usted ahí, doctor Eliseo? Como en esos viejos tiempos donde podíamos hablar tranquilamente y sin discutir y sin pelear. Luego pasé a ser presidenta de la asociación, directora ejecutiva de la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán, que está constituida hace más de 30 años, pero que estaba muy quieta y la pude lograr renovar como 4 años. Ahorita me la volvieron a dejar quietica. Los alcaldes no han querido salir. En 2018 pasé a ser la presidenta de Asomineros, a fundar el Comité de Veeduría Dignidad Minera, que es la que está peleando de la mano de la alcaldía. Digo peleando porque para nosotros casi todos pelean, ¿no? Todos santanderianos decimos así, es la defensa de nuestros derechos, con la alcaldía y la personería. Y actualmente me enorgullece decir que nosotros con hechos demostramos que, como el doctor Eliseo bien lo decía, con hechos demostramos que nosotros caminamos al lado del ambiente. Y soy la nueva presidenta del PONCA, que es el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Alto Lebrija, que es donde viene parte del agua para el acueducto, ¿cierto, doctor Eliseo? Sí. Del agua, y donde vamos a demostrar cómo nosotros trabajamos de la mano. Entonces,
mi postura siempre ha sido defender la minería legal, lo que me ha llevado a tener enemigos, no solo en mi exterior, sino en la misma comunidad mía, porque yo considero que si nosotros hemos durado tantos años luchando para mantenernos bien fuerte, nos ha tocado y bien duro nos ha tocado para sostener todavía la pequeña minería legal, ¿sí? Caminando con la mano de la institucionalidad, que siempre hemos trabajado de la mano de la CDMB, de la Agencia Nacional de Minería, siempre hemos estado muy dados al cambio, a que si esto no se puede hacer, lo hacemos. El doctor Eliseo sabe que nosotros orgullosamente en Betas podemos decir que hemos dejado el mercurio, no, el proyecto buscaba mitigar el mercurio, bajarle al uso del mercurio, controlarlo con las retortas, que si usted no la conoce, lo que hacía la retorta era recuperar el mercurio para que no se fuera al exterior. Ahora ya no lo utilizamos. Y no porque nos lo prohibieran en el 2018, ¿no? Con la ley del mercurio, sino hace más de casi 10 años. Estamos en este momento trabajando con BGI, que es oro responsable, certificados de que estamos trabajando de la mano con el ambiente. Y bueno, esa es Ivonne González y su entorno con el páramo. Yo soy paramuna orgullosamente y orgullosamente minera. Y te falta una cosa. Señor. Que yo he estado muy pendiente de eso. ¿Para cuándo vas a dejar la aspiración a la alcaldía de Betas? No, ya lo dejé porque ahí vemos, ahí vemos con el cuento, y soy ejemplo. Mira que yo les estaba diciendo al inicio a Nicolás y a ellos que ya esto se volvió paramopolítica desde hace como 10 años. Y yo me dejé tentar porque me decía, venga, para que siga usted y continúe con la defensa del páramo, láncese a la política. Y yo me doy cuenta que yo no soy tan cordial como mis hermanos y tan diplomática. Yo soy muy frentera y le voy diciendo a la gente las cosas en la cara. Y yo le tuve que decir a varios paisanos y familiares míos, venga, yo no los voy a engañar, yo no voy a decir que les voy a quitar título a unos para darle a los otros, porque yo no soy autoridad ambiental, porque yo no soy autoridad minera, porque no voy a ser capaz, porque las leyes mineras no lo dan. Y me costó la alcaldía por 80 votos, pero pienso que gané una experiencia, y es que yo no sirvo para la política. No, Liceo, me toca quedarme quieta. No, yo no sirvo para la política. Yo soy de las personas que digo las cosas como las siento, y eso a veces hiere susceptibilidades y no les gusta a mucha gente. Frentera como buena santanderiana, ¿no? Me paso, yo creo, Nicolás, me paso de ser frentera. Muchas gracias, Ivonne. Profe José, cuéntenos cuál ha sido pues tu experiencia a estos procesos ambientales, no necesariamente del páramo, pero sí a la experiencia internacional o desde la perspectiva internacional. Pues muchas gracias, Nicolás, y al grupo por la invitación, e igualmente pues a Ivonne y a Eliseo pues, por ser compañeros aquí de la conversación. Digamos que en este caso mi aproximación viene quizá desde otra dimensión, y es, digamos, la internacionalización de este conflicto. Pues ya Eliseo e Ivonne, digamos, brevemente plantearon cómo digamos, lo que sería la minería local y la conservación de las fuentes hidrográficas, pues, digamos, tenían un manejo que podríamos llamar local, digamos, regional en ese sentido. Sin embargo, digamos, en este caso como tal, de alguna manera, digamos, la opción por unos determinados modelos de desarrollo involucra pues, inversión extranjera, y en ese sentido, pues, las dinámicas, tanto regulatorias por parte del Estado, como la acción, digamos, desde ciertos grupos, pues ha generado tensiones frente a fenómenos de la inversión extranjera relacionados con la minería. Y eso, pues, digamos, genera ya desde mi perspectiva, pues, dos situaciones en las cuales, digamos, este fenómeno, pues, se internacionaliza. Y el problema, pues, o la situación más bien, en concreto del páramo de Santurbán con la minería, pues empieza a tener una dimensión frente al Estado colombiano, en lo que llamamos es el arbitraje internacional de inversiones, en la medida que pues algunas de estas compañías
amparadas por acuerdos de protección y promoción de la inversión, han buscado reparación en la dimensión internacional. ¿Reparación en cuanto a qué? Pues reparación en cuanto a las dinámicas de delimitación del páramo, a la, digamos, no respeto de ciertos títulos y de cierta explotación a la que tenían derecho inicialmente, y en ese sentido, pues, acuden a mecanismos arbitrales internacionales, particularmente del arbitraje internacional de inversiones, para buscar una indemnización. Digamos, en este espacio como tal, pues no se pueden revertir las medidas, pero sí genera una responsabilidad internacional del Estado como consecuencia, pues, de los eventos y las acciones y de las regulaciones. Y cuando digo regulación, lo digo en un sentido muy amplio, porque ahí también vamos a encontrar, digamos, la acción judicial en cuanto al páramo, su preservación y las consecuencias frente a la minería en toda su dimensión. Lo que nos lleva a una segunda dimensión internacional y que creo que lo podríamos discutir más adelante, y es a cierto activismo. Es decir, digamos, se ha dado un activismo desde distintos sectores, y aquí yo me voy a concentrar principalmente desde sectores ambientalistas, en los cuales pues empiezan a reclamar el derecho al agua, el impacto en los modelos de desarrollo, o digamos el cambio, la alternativa de un modelo de desarrollo, y en consecuencia pues se empieza a globalizar un debate que podríamos llamar local. Y en ese sentido pues son fenómenos de lo que podríamos llamar, algunos denominarían pues localismos globalizados, y es como unos debates que, digamos, tienen unas connotaciones y unas particularidades locales, pues terminan inmersos en unos debates que podríamos llamar globales. Y creo que es específicamente lo que vamos a identificar acá. Digamos, tenemos dos escenarios claramente encontrados, o tres, podríamos decir, tres escenarios claramente encontrados. Pues uno, pues es la preservación del páramo como fuente de agua y como entorno ambiental frágil. Dos, digamos, una tradición minera de la zona, y ya incluso Ivonne no lo podrá aclarar, pero creo que, digamos, si vemos los nombres de los municipios, Betas y California, es un claro indicador que aquí hay una tradición minera histórica, ancestral, por darle ese nombre, que se tiene que compatibilizar, digamos, con ese otro escenario de conservación. Y tendríamos un grupo, que es donde pues vamos a encontrar pues un modelo de desarrollo basado en la extracción y la inversión extranjera, que pues digamos tiene unas connotaciones específicas, ¿no? En este momento no les vamos a otorgar un adjetivo, pero sí tiene unas connotaciones específicas donde pues ya entran a generarse pues otro tipo de dinámicas que no necesariamente son ninguna de las dos anteriores. Entonces creo que ya sobre eso ahí estaría pues como planteado mi aproximación al tema, mi interés sobre el tema, y creo que pues también, digamos, lo que vamos aquí a seguir conversando. Muchísimas gracias, profe. Bueno, ya habiendo como entendido cómo y desde qué perspectiva se acerca cada uno al páramo, hablemos un poquito ya del tema como tal. Digamos que Ivonne nos comentaba ahorita antes que el título de la conferencia es un poco sugestivo, pero si queremos preguntarles a ustedes, primero pues si existen tensiones entre minería y conservación en zonas de páramos, o cuáles son esas problemáticas que existen derivadas de la minería en zonas de páramos, o si de plano no existen y son temas que se pueden conciliar perfectamente a pesar de que siempre hayan tensiones. Ivonne, tú eres la vocera de este tema, entonces me encantaría oírte frente a ese respecto. ¿Qué opinas si existen tensiones o cómo se pueden solucionar precisamente esas tensiones? Bueno, Nicolás, primero quiero decirte que en Beta están muy interesados y quieren ahí chatear, pero no han podido chatear ahí en la plataforma, no sé por qué. Tensiones hay. ¿Sabe cuál es el problema? La desinformación. El populismo y la oportunidad que vieron muchas personas para hacer política con Santurbán y con el páramo. Eso es lo que ha llevado a que desafortunadamente estemos en la situación que estemos. Otro problema es el gobierno nacional, de pronto la misma presión que ejercen estos colectivos que desinforman y que presionan, y que si usted no está de acuerdo, Nicolás,
con lo que ellos dicen, lo vuelven nada en redes sociales, y es la forma que tienen de presionar indebidamente al Estado, ha llevado a que llevemos un limbo jurídico de la delimitación a municipios como Betas que están a punto de desaparecer, ¿sí? Entonces, el gobierno nacional y el doctor Eliseo no me va a dejar mentir, y de pronto ya inclusive esto se mete hasta la otra pregunta que ustedes hacen sobre lo de la parte legal, es ¿cuántos años llevamos, doctor Eliseo, en esto? ¿Cuántos años llevamos? 30. Eso está, imagínense. Los 30 años han sido bravos. Y no han llegado a un consenso, y no han llegado a escuchar a la comunidad, no han escuchado, no han podido integrar la parte socioeconómica, nosotros somos parte del ambiente, nosotros somos parte del páramo. Es que estamos hablando hace 30 años del páramo, y nosotros llevamos 465 años, profesor Toro, 465 años en un municipio fundado como es Betas, fundado hace 400, con una iglesia que demuestra la antigüedad, siendo siempre mineros, donde nosotros podemos demostrar cómo la minería ha hecho ordenanza del territorio. ¿Qué tal, doctor Eliseo? Nos hubiéramos sembrado papa, hubiéramos sembrado cebolla, no estuviera todo ese páramo tan hermoso como está en Betas, tan intacto como está. Nosotros en 600 hectáreas, donde venían nuestros antepasados haciendo, donde venían nuestros ancestros haciendo la minería, los mismos indios, indígenas haciendo la minería, de ahí no lo hemos movido. Donde escuchamos mitos y leyendas en nuestro municipio de que estamos rodeados de oro. Claro que no me escuchen allá los fusiles, porque de pronto van y se ponen a buscar oro alrededor y nos dañan lo que hemos cuidado. Nosotros lo hemos hecho solamente en ese mismo sitio. No hemos ido a buscar si aquí hay oro, si Páramo Rico, viene porque se llama así. Nos cuentan las historias que ahí en la zona de Páramo Rico se alzaba el frailejón y se encontraba el oro de una vez, y era donde empezó la Pamplonilla la Loca y todas esas cosas, donde llevaban todo ese oro, y donde nació Bucaramanga, porque Bucaramanga nació de nosotros, allá del orito que traían, y por eso empezó por Real de Minas, el barrio Real de Minas. Toda esa historia es muy importante buscarla, y ahí ustedes entenderán cuál es la problemática. La problemática ha sido que quieren hacer las cosas, doctor Eliseo, desde un escritorio en Bogotá, desde satélite. Venga, vamos a delimitar desde satélite. El von Humboldt nunca ha ido a Betas a hacer pruebas de nada, todo lo ha hecho es satelitalmente. Y en satelitalmente de pronto no lo amplían tanto como para vernos allá los matachitos trabajando. Y ya estamos hablando de minería, pero la misma situación la tiene Berlín, pero en la parte agrícola. Entonces, vemos que la problemática ha sido unos gobiernos indolentes, unos gobiernos que no les ha interesado proteger el páramo. Lo podemos proteger. ¿Quién más que nosotros mismos, que somos los que hemos vivido y que lo llevamos en nuestra sangre? Es que a mí me da mal genio a veces cuando nos dicen que es que el páramo somos de todos. ¿Cuál que de todos? El páramo es de nosotros, no es que nosotros lo hemos cuidado y nosotros tenemos escrituras de las fincas donde están las lagunas. Nosotros tenemos escrituras y pagamos impuestos. Lo hemos conservado hermosísimamente porque todos nos hemos dedicado al pedacito de las 600 hectáreas a hacer minería. Entonces, y doctor, sí, el profesor Toro, efectivamente, Betas por las vetas de oro, y California por el molino californiano que llegaron, que fue el primer instrumento que tuvimos nosotros para moler nuestras piedritas. Entonces, la problemática aquí es muy compleja. Yo pienso que nosotros podemos vivir todos en paz. Han dañado el tejido social de nuestros municipios. La salud mental de nuestros paisanos está, y de nosotros está, que ya no colapsa por este limbo jurídico, doctor Nicolás, por el doctor. Ojalá abogados nos ayuden. Un limbo jurídico que no sabemos si no somos ilegales o legales, si la Agencia Nacional de Minería nos manda a las reservas, porque nosotros no tenemos todas las reservas, podemos hacerlas, doctor Eliseo, o no. Le preguntamos a la CMB y dice, pero esto, ¿por qué no esperamos a que la delimitación salga? Para poder mirar si sí o no están dentro del páramo ustedes, o si la parte socioeconómica, entonces nos dejan que la propuesta de Betas, ¿cuál es? Hombre, lo que hay que conservar, conservémoslo.
No les basta conservar el 90% del territorio que nos quieren quitar el casco urbano y la actividad minera también. El 90% está conservado y porque es que lo que no está conservado por la delimitación y por el parque, nosotros mismos, los vetanos con sus alcaldes, lo hemos conservado porque son robledales o porque son pendientes del 70%, entonces lo hemos conservado con el EOT. Ya, ¿qué les cuesta dejarnos 600, el 6% de nuestro municipio, de nuestro territorio para vivir y para trabajar y para conservar, para seguir conservando? Entonces, para redondear ahí los dos grandes problemas que hoy en día enfrenta Betas y en general el páramo, no es esa tensión entre oro y agua, sino pues, por un lado la desinformación y por el otro lado el limbo jurídico en el que se encuentran. Claro, la politiquería, el populismo, el oportunismo que se presentó. Tenemos desde de representantes a la Cámara, diputados, alcaldes, concejales, que han salido con el lema agua sí, oro no. Claro. O nuestro agua es el oro. Y el oro, nuestro oro es el agua, nuestro oro es el agua, Liceo. Y que sí que usted que sabe de eso, porque la minita es el agua que llega al acueducto. ¿Cuánto cobra el acueducto por el agua aquí en Bucaramanga? Por Dios, eso sí que es oro. A precio de oro estamos pagando el agua. Hablando pues precisamente de todos estos temas, yo quisiera preguntarle al doctor Osorio que nos contara un poco qué opina él precisamente de esta tensión. Hablando pues desde que él ha sido el director del acueducto de Bucaramanga y creo que es una autoridad en términos pues a la hora de hablar de agua, ¿qué opina él sobre esta tensión? Si es ficticia, si es real, si está de acuerdo o no con Ivonne sobre estos temas entre el oro y el agua, o el oro o el agua. Miren, yo pienso que la tensión se ha generado por encima de todo, o se generó, digamos, fue producto de una errónea comunicación y de pronto de una difusión indebida de las causales que estaban generando un conflicto. Me explico. A mí me gusta, y yo creo que Ivonne no me deja mentir, hacer una diferenciación sobre la problemática de Betas y la problemática de California. Hay gente que trata de confundir y de echar todo en un solo costal. Y la verdad, no es porque tú estés acá, porque tú me has escuchado, yo siempre mantengo la misma posición. Hombre, mire, Betas ha sido históricamente un municipio que, como ella misma lo dice, ellos son mineros por antonomasia. 465 años de historia en torno a la productividad regional basada en su oro. Por eso se llama Betas. ¿Qué pasa? ¿O qué pasó? Que si ustedes ahorita analizan y ese discurso generalizado de que oro sí, agua no, lo llevamos a ser específicos, resulta que Betas en este momento podría estar absolutamente al látere de del gran motivo de disputa ciudadana en torno a oro sí, agua no. ¿Saben por qué? Porque es que Betas no es en este momento quien generó el conflicto de la mega explotación minera. O sea, en Betas yo conozco allá, es que me parece estar viendo allá todas las diferentes empresas de producción minera de Betas, y cuando empezamos esos trabajos de ponernos de acuerdo en cómo optimizar los procesos. Y resulta que eran empresas en el 90, y tú no me dejas mentir, 99% familiares, de gente que toda la vida estuvo dedicada generación tras generación dentro de esos 4. Por eso, entonces imagínense ustedes que hoy se generalizó el problema y resulta que el problema no es Betas. Desde luego que cuando se habla de la delimitación, porque es que aquí hay dos cosas que debemos más tarde de pronto separar. Una cosa es un proceso de delimitación que tiene sus problemas y otra cosa es un problema de licenciamiento ambiental de un megaproyecto. Betas no tiene ningún conflicto de licenciamiento ambiental de ningún megaproyecto porque todos sus procesos mineros se venían desarrollando bajo planes de manejo concertados. Y si pudiésemos colocar una línea divisoria desde el punto de vista de las discusiones entre Betas y California,
Betas estaría únicamente en este momento defendiendo que dentro de la delimitación no le vayan a dejar dentro de la zona delimitada como páramo a lo que históricamente se utilizó para hacer beneficio de minería por socavón. Y el otro problema, que es el de California, en el que se están discutiendo dos cosas distintas, que es una delimitación en base a qué, a que si la línea de delimitación del páramo la meten dentro del bosque andino, dentro del subpáramo, dentro del bosque, subpáramo y bosque andino, pues desde luego va a quedar habilitado para hacer explotación megaminera. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo, digamos, de pronto por desconocimiento de esa línea divisoria fina de tipo conceptual, identifica Betas y California y los meten en la misma canasta. Y digo, yo no digo que puedan estar en la misma canasta desde el punto de vista de que viven de actividades semejantes, pero desde el punto de vista de la legislación y de la afectación que se le hace, en este caso al municipio de Betas, es muy grande, porque yo siempre he dicho, Betas, si no hubiese ese conflicto que se tiene hoy a raíz del proyecto de explotación megaminera, del proyecto de California, estoy seguro que Betas estaría absolutamente tranquilo trabajando como históricamente lo había hecho y desde luego siguiendo unos procesos de reconversión y desde luego coadyuvando producción más limpia para hacer su actividad como la hicieron toda la vida. No quiero extenderme más para dar espacio. Listo, no, muchísimas gracias, Eliseo. Y yo creo que sobre estos temas que ustedes dos mencionan, y aquí el profesor nos puede ayudar mucho más, hablando sobre la regulación particular que tienen hoy en día la limitación de los páramos. Profe José, hablemos un poco sobre qué tenemos hoy en día en términos de páramos, y cuando hablamos de zonas protegidas y de protección ambiental, pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, este limbo que nos plantea Ivonne, ¿sí es tan real en términos legales o es una cuestión que se han visto afectadas las comunidades por simples malas administraciones? Bueno, yo creo que aquí es un punto donde nosotros pues tenemos que analizar son como las capacidades institucionales del Estado en sus distintos niveles. ¿Por qué? Porque, digamos, de alguna manera encontramos una especie de no diálogo entre dos ámbitos regulatorios. Por un lado encontramos una regulación desde la perspectiva ambiental, donde pues se tiende precisamente a privilegiar ciertos entornos que tienen, digamos, entornos protegidos o frágiles ambientalmente, donde estaríamos, digamos, la cuestión de las delimitaciones de ciertas zonas, donde pues se busca precisamente pues limitar la explotación económica, en este caso, digamos, orientada desde la perspectiva extractivista, aunque ya pues también lo habíamos, pues ya Ivonne lo planteaba también desde una perspectiva agrícola, e incluso desde, digamos, industrias de servicios, como podrían ser, digamos, ciertas perspectivas o cierta mirada al turismo. Y por el otro, digamos, lo que podríamos pensar, la dimensión de la regulación de minas y de minería, donde pues tal vez no está ese diálogo tan integral, en la medida que ya también Eliseo lo planteaba, pues se dan, digamos, perspectivas de aproximación al manejo ambiental, pero ya en relación a los proyectos específicos. Entonces, digamos, acá en este caso, tal vez estamos precisamente en la encrucijada de distintos fenómenos. Por una parte, pues tenemos un escenario que podríamos llamar histórico de explotación local de la minería y que, pues, digamos, pues allí lo tenemos que analizar claramente en lo que, pues, es digamos, cómo América, por decirlo así, me voy mucho más atrás, pues se inserta en las dinámicas económicas modernas. Esto es, América en el contexto del Imperio Español era básicamente pues minería. Y es lo que, digamos, construye el continente americano, al menos la América española, durante pues esos 300 años, digamos, de conquista y colonización. Minería entonces que se va a mantener durante la vida republicana, pero minería en, digamos, una escala que podríamos llamar una escala humana. Esto es, digamos, una minería que genera riqueza, regenera, digamos, sostenibilidad, y la encrucijada precisamente se empieza a dar, y ahí es donde encontramos precisamente los límites regulatorios, digamos, ya en un contexto entonces de
minería en un momento de transformación, y aquí estoy hablando de los últimos 50 años, de la economía. Es decir, cuando la economía, de alguna manera, nosotros pasamos a hablar de los fenómenos asociados a la globalización de la economía capitalista global, pues acá estamos transformando, por decirlo de alguna manera, pues la lógica de lo que sería el extractivismo. Es decir, el extractivismo ya insertado en unos mercados globales que generan, entonces ya podríamos decirlo, una presión financiera sobre distintos extractores globales, una presión, digamos, de los estados, para los estados titulares de los recursos, para, digamos, buscar generar ingresos a través de la inversión extranjera y de la explotación de un recurso. Entonces allí es cuando vamos a encontrar precisamente esa falta de sincronización entre pues, regulación ambiental, regulación minera en un contexto, digamos, de buscar generar una maximización de ingresos, diríamos que planteado de buena fe para propiciar el desarrollo, pues en una dimensión mucho más integral. ¿Qué vamos a identificar? Pues que esto tiene muchos matices y esa es la gran dificultad, digamos, de esas perspectivas del desarrollo y de las teorías del desarrollo, digamos, macro. ¿Por qué? Porque precisamente aquí, pues encontramos que en el englobe, digamos, de la extracción, pues estamos generando, digamos, precisamente una situación entre un tratamiento de minería local a escala humana, por darle ese denominador, y pues minería a escala global o digamos macrominería, como la mencionaba Eliseo, que ya tiene pues digamos una conexión que podríamos llamar global. Obviamente, y faltaría aún ese tercer escenario y es lo que podríamos llamar digamos un activismo ambiental en muchos casos desconectado de las dinámicas locales. ¿En qué sentido? En qué sentido que si nosotros analizamos de manera abstracta, digamos, los argumentos, digamos, de mucho activismo ambiental en relación con la conservación del páramo, pues creo que difícilmente podríamos estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, el páramo como zona ambiental protegida, frágil, pues es valiosa. Pero obviamente, digamos, eso en un sentido, digamos, abstracto y descontextualizado de las necesidades locales. Y allí, pues, de nuevo, pues, digamos, esa percepción que podríamos llamar, o esa dinámica de, le va a dar un denominador, de un ambientalismo puritanista, digamos, tiene la dificultad de desconocer las particularidades y las necesidades locales. Entonces, claro, cuando vamos a analizarlo ya en términos regulatorios, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar que hay una asincronía, por mencionarlo en los términos contemporáneos, entre, digamos, lo que se busca en una regulación de minas, lo que se busca en una regulación de desarrollo y lo que se busca en una regulación ambiental. Entonces, si vemos de alguna manera aquí, en este caso, los problemas, por ejemplo, relacionados con la delimitación, son problemas que han sido reactivos, es decir, digamos, surgen más incluso desde el activismo y un activismo, digamos, que tal vez no dialoga lo suficiente con las comunidades locales. Profe, muchísimas gracias por la intervención. De ahí hay dos elementos que menciona que me parece importantes y que más adelante retomaremos. Uno pues es esta globalización de la economía capitalista extractivista y la segunda pues es todas las consecuencias que esto trae hablando de procesos de inversión extranjera. Pero antes de tomar y de centrarnos o de llevar la discusión a los procesos internacionales que hoy en día tiene Colombia ante la CIADI, quisiera preguntarles a nuestros ponentes, a tanto Ivonne, a Eliseo como José, ¿qué opinan sobre la intervención o la delimitación en términos ambientales, no por parte de los órganos legislativos o administrativos, como pueden ser los alcaldes, gobernadores o legislativos, como es el Congreso en general, sino por parte de la justicia colombiana?
particularmente hablando del caso de la sentencia expedida por la Corte Constitucional que habla y determina las zonas de páramos y prohíbe la minería en zonas de páramos. Entonces, quisiera escucharlos sobre eso y si sienten que ese mecanismo realmente puede generar mayor protección, particularmente sobre lo que decía Ivonne, mayor seguridad para las personas que viven en estos entornos, que son mineros tradicionales y que hoy en día pues, se encuentran en un limbo jurídico, en términos de Ivonne. Adelante. Bueno, o sea, a mí me parece, y en nuestra experiencia como paramunos, ahí me disculpan que no tengo, y por eso quería entrar en gavilla, quería entrar con mi asesora jurídica, que también es paisana, que es Mónica, que está allá. Nosotros nos parece que no debe ser el camino. ¿Por qué? Lo digo porque es que los jueces, doctor Toro, los jueces no tienen esa parte, estudian parte ambiental, no tienen, de pronto no tienen la claridad de lo que es la parte ambiental, de toda la jurisprudencia que ustedes llaman de ambiental, etcétera, y eso lleva a que se dejen presionar y a que se dejen de los ruiditos y de los gritos, agua sí, oro no, y fuera los mineros y el extractivismo y no sé qué, y no de pronto estudian a fondo. Y eso es lo que nosotros hemos visto con el mismo Tribunal de Santander y lo que hemos visto con la misma Corte. La Corte simplemente escuchó a una parte, no escuchó. Nosotros mandamos a la Corte muchas firmas, los abuelos hablaron, los niños hablaron, nadie nos escuchó y se movió de pronto hasta más políticamente la cosa. Porque es que uno ve ahorita, y me disculpan, yo no quiero ofender a ninguno de ustedes, ni más faltaba, porque son abogados y muy preparados y todo, pero desafortunadamente a veces hasta se dejan los magistrados, y eso está demostrado aquí en Colombia y todo, y los jueces se dejan presionar políticamente, ¿cierto? Y entonces uno piensa, oigan, nosotros hemos hecho tutelas y los hemos perdido, para que nos lo escoja la Corte, ¿cuándo? Pero mágicamente uno ve cómo escoge la Corte tutelas que causan ciertas duda entre nosotros. Uy, preciso, escogieron esa Corte, la Corte escogió esa tutela en miles de millones que pueden presentársele, ¿sí? Y a nosotros el miedo que nos da es que precisamente porque no los hayan cogido como tan, ¿cómo les diría yo?, tan desprevenidos a estos jueces, no tengan la experiencia y no tengan la asesoría ambiental suficiente y la asesoría como para mirar que allá hay personas, como para que se les olvide que nosotros vivimos allá y que los páramos no son vírgenes y tomen decisiones a veces tan equivocadas. Porque es que uno no puede pensar que haya jueces que permitan que no haya minería, como en el caso de nosotros, pero que de pronto estén de acuerdo en que hagan megaproyectos turísticos dentro del páramo, que desbasten, que quiten todas las frailejones, que dañen el subsuelo, para que algunos pocos tengan una cabañita donde ir a descansar con un cancha de golf en el páramo, pero que sí quiten y desplacen a todo un municipio, que acaben a un municipio como es Betas. Jurídicamente no entiendo cómo pueden tomar decisiones los jueces de que un municipio quede inviable como Betas. Jurídicamente quedaría inviable, doctor Toro. Betas desaparecería. ¿Qué gobierno nacional podría mandarle plata a Betas para invertir en sus vías cuando la ley de páramos lo prohíbe? Y el casco urbano de Betas en este momento, en la sabiduría que tiene el von Humboldt con sus satélites, lo dejó por dentro, doctor Eliseo, usted lo sabe, lo dejó por dentro el casco urbano solo porque tenemos la altura de 3.350 metros sobre el nivel del mar, municipio más alto de Colombia. Lo van a desaparecer, lo vuelven inviable, económica, financiera, socialmente, por una decisión de un juez, Nicolás, por una decisión de un juez que no está preparado y que se deja presionar desafortunadamente de la parte política a tomar decisiones desde un escritorio en Bogotá, que no se toma la tarea de ir a los municipios a terreno a verificar y que no, desafortunadamente no cumple
con su obligación de defender los derechos de todos los ciudadanos, que los paramuros también somos colombianos, no es que los mineros también somos colombianos y tenemos nuestros derechos, y entonces que nos vulneran, los mismos jueces nos vulneran los derechos a los colombianos por tomar decisiones a la ligera, como fue la C035, que me imagino que es la sentencia que tú mencionas. Una sentencia que no nos tuvo en cuenta a nosotros, que fue el doctor Cepeda, el que la entró y la presionó y la hizo, y nos paramos unos mineros allá en nuestro municipio tratando de llorar y de gritar y que nadie nos escuchara. Y que ahora que hablamos, como en mi caso, que ahora que hablamos empiezan con las redes sociales a tratar de desbaratarnos, a tratar de decir que somos comprados, vendidos, antipatrias, ante no sé qué, que no somos colombianos porque vendemos a los extranjeros, que porque, venga, no, doctor Eliseo, ahora que hable, dígame si yo estoy mal, que hace como 10 años cuando empezó lo de Coro, lo de la Grey Star y algo así, oro no, los betanos no podíamos decir que éramos de betas, llegábamos aquí a Bucaramanga, paisanos que sufrieron las violaciones de los derechos en que iban en un taxi y los escuchaban, ¿y usted dónde viene? No, nosotros somos mineros de betas, bájense aquí porque ustedes nos están envenenando el agua, nos están matando aquí en Bucaramanga, y nos bajaban hasta de los taxis y no nos llevaban en el taxi. Entonces, en caso de que saco yo tantico la cabeza y ¡pum! Hay defensores a muerte del páramo y no dicen contra quién. ¿Sí? Decir, alcaldes como Juan Carlos Cárdenas, defendemos a muerte el páramo. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿A quién está amenazando a muerte? ¿A nosotros o a quién está amenazando a muerte? Y los jueces siguen esas corrientes porque como nosotros somos tan pequeñitos y no gritamos tan fuerte, no gritamos y gritamos, lo que pasa es que no nos escuchan, nos violan los mismos jueces que deberían defender los derechos, nos violan los derechos a nosotros. Por eso, doctor Toro, estamos tomando la decisión en Betas de llamar a la Corte Interamericana de Derechos. A Colombia le quedó grande, esta problemática. Y por eso a nosotros nos toca que buscar quién nos defienda afuera de Colombia. Y estamos preparándonos para hacer una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos. Y no solo los mineros, ¿no? Todo Betas en conjunto, porque pues Betas es el que desaparece, ¿no? Entonces yo no creo mucho, yo creo que se debería haber hecho las cosas diferentes, concertados, dialogando, mirando desde un enfoque territorial y no desde un escritorio en una corte en Bogotá. Muchísimas gracias, Ivonne. Eliseo, ¿qué opina usted precisamente pues de este tema que venimos diciendo, que la protección ambiental sea hecha precisamente a través de sentencias judiciales y no a través de leyes? Eliseo, tienes el micrófono apagado. Miren cómo es la vida. Estamos llegando a un estado en el que las cosas reventaron en el ámbito de lo judicial, producto de la falla en los procesos de planificación de nuestro territorio. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? Resulta que en Europa, desde la década del 80, ojo, y nosotros nuestra ley 99 es del 22 de diciembre de 1993 a las 2:30 de la tarde. Pero resulta que nosotros, mientras empezamos los procesos a la inversa, y discúlpenme que sean tan crudo, resulta que en Europa se empezaron a hacer los procesos de lo que se llama la evaluación ambiental estratégica. ¿Qué es la evaluación ambiental estratégica? La evaluación ambiental estratégica es la que le ha permitido a países que llevan 20 y 30 años de adelanto con respecto a la legislación ambiental nuestra, que les permitió, primero que todo, entrar a hacer zonificaciones del territorio con base en la visión macro del desarrollo que tienen las regiones y de la intercomunicación e interacción que tienen con sus vecinos. En el caso de Europa, de países pequeños, en el caso de Holanda o en el caso de Bélgica o en el caso de Luxemburgo, etcétera, etcétera, resulta en Suiza, ¿qué fue lo que hicieron ellos allí? Y que nosotros desafortunadamente no hemos podido a través de nuestro Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del Medio Ambiente, creado en el año 1994, desarrollar. Y es que primero que todo se tiene que mirar
en macro y hacer la zonificación del territorio. Ojo, y aquí le doy la razón a Ivonne. Cuando se hace esa segregación y zonificación del territorio, lo primero que uno tiene que observar, mirar, independientemente de la altura sobre el nivel del mar, es cuál es el comportamiento sui generis de una región producto de todo lo que fue su génesis. Y la verdad yo quiero, y siempre he visto el caso de Betas como una cosa particular, es que ellos nacieron a 3.300, si no estoy mal, doctora Mónica, el doctor Ivonne. La altura de Betas es como 3.300, algo así, ¿cierto? Entonces, si ellos ya en lo que se conoce cuando se hace la zonificación de los DMI, de los DRMI y desde luego la planificación del territorio, pues son zonas que ya se llamaban de producción. Esas zonas de producción yo no puedo borrarlas de un día para otro de un solo plumazo por efecto únicamente de un factor que se llama altura sobre el nivel del mar. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? Hacer la incorporación dentro de esas zonificaciones de un territorio que ha tenido una base de producción y desde luego, aquí viene la parte importante, introducirlo dentro de mecanismos que le permitan ser regulados de una manera consecuente y optimizando procesos con la ayuda del Estado. Pero no, aquí ¿qué hicimos? Empezamos a interpretar mal la legislación desde la década del 90 y empezaron a través del Ministerio de Minas en contravía con el Ministerio de Ambiente y finalmente llegando a un acuerdo a autorizar lo que se llamó en ese momento licencia de exploración en territorios que si hubiese habido la evaluación ambiental estratégica no tendrían ni por qué tocarse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso qué generó? Que esos procesos exploratorios que fueron permitidos a través de unos planes de manejo ambiental, como se conocían a mediados de la década del 90, permitieron que fueran avanzando, Cuando llega el año 2011 y finalmente, después de todo un proceso de grandes discusiones de carácter técnicas y como dice aquí la señora Ivonne, también de tipo político, entonces finalmente se le niega la licencia ambiental a los señores de Greystar Resources con su proyecto Angostura. ¿Qué sucede? Que acuden a los tribunales solicitando el reconocimiento de violación de derechos adquiridos y desde luego convertidos en dinero, que al final no es ni nada más ni nada menos que una demanda contra el Estado. Entonces, fíjense ustedes cómo se deriva, cómo es que dicen no se deje coger la mano porque le cogen el codo y después pasan muchas cosas. Así pasó. Nosotros teníamos que haber sido muy claros, el Estado colombiano, desde un comienzo, de haber hecho esa evaluación ambiental estratégica y solo en aquellos lugares, con la consideración que yo hacía, que las zonas de producción no podían ser borradas de un solo tajo, aplicar mecanismos que les permitiesen a los que ya tenían zonas de producción ser regulados de una manera consecuente y no permitir en zonas que tenían problemas, permitir procesos de exploración para que luego se convirtieran en negaciones y aunque los abogados saben que en cuestiones ambientales no existen derechos adquiridos, resulta que ahora los quieren valer ante las cortes internacionales. Entonces, concluyo este tema diciendo, ¿por qué llegamos a las decisiones de los jueces? Porque precisamente los procesos de planificación que se deben hacer desde el Departamento Nacional de Planeación no han estado acordes con los momentos en los cuales se debía legislar y llegamos a hacer, es chistosísimo, mientras en Europa no se hace ni siquiera la evaluación, ni siquiera la posibilidad de evaluar una licencia ambiental en una zona que esté zonificada dentro de la evaluación ambiental estratégica como prohibitiva para cualquier tipo de proceso, aquí nosotros estamos llegando al hecho de que sean los jueces quienes definan este tipo de cosas. Entonces, esa judicialización de procesos que podrían haberse solucionado en lo técnico es lo que ha conllevado conflictos que finalmente va a terminar perdiendo el Estado porque fallamos en ese proceso de planificación macro y que desde luego permitió que las decisiones se tomen incluso por fuera de nuestro país con el fin de buscar restitución de inversiones que fueron permitidas y que desde luego generan hoy un conflicto para el Estado. Esa es mi visión, o sea, ¿por qué llegamos allá? Porque fallamos en la concepción primaria. E insisto, las zonas de producción dentro de lo que tiene el mecanismo de zonificación en zonas protegidas
no pueden borrar de un plumazo actividades que se han venido desarrollando y simplemente se les debe permitir bajo esos parámetros darle la mano, apoyarlos y desde luego convertirlo en una industria productiva y no dejar a la gente colgada de la brocha, como se dice vulgarmente, sin una actividad de la que puedan vivir cuando toda la vida habían estado viendo eso. Ahora, no debemos confundir eso con esto. Es muy diferente al caso de cuando producto de una delimitación que es posterior a lo que debería ser la evaluación ambiental estratégica, ahora se pretenda en otros sectores del páramo de Santurbar, entonces, subir la línea de páramo lo más que se pueda a zonas para hacer habilitación de proyectos que se introducen dentro del esquema de nuestro estado con el fin de propiciar explotación megaminera, que es muy distinta a la de Betas. La de Betas no es megaminería, es una minería artesanal generada en pequeños socavones en las que usted no me deja mentir, señora Ivonne, entran hasta con niveles de dificultad muy grandes. A diferencia de los socavones que con la megaminería se pretenden hacer de 600 a 700 metros de profundidad, 2.300 metros de largo por 1.500 metros de ancho. ¿Ustedes saben lo que es eso? Es una dimensión impresionante que no le cabe a uno ni siquiera en la calculadora al calcular el volumen de tener que hacer la remoción dentro del macizo rocoso de grandes cantidades que cortan la interconexión hidráulica de todos los estratos y desde luego el flujo subterráneo que se presenta, lo cual no sucede cuando se hace la extracción de pequeña minería de carácter subterráneo. Esa es la gran diferencia y fíjense, todos esos errores de planificación nos llevan a estas demandas internacionales de carácter legal. Gracias. Y la sentencia C035 no diferencia, doctor Eliseo. Prohíbe la minería en su totalidad y una minería que ya estaba antes de. Es que como que no, nosotros seguimos peleando nuestros derechos adquiridos. La C035 fue la que nos quitó los derechos adquiridos. Por eso les digo yo que la política siempre está metida en todo lado. Iván Cepeda fue quien nos quitó a nosotros los derechos adquiridos, a unos ancestrales, por solamente dejarse llevar de un populismo y un oportunismo, y eso no se puede. Pero calladitos todos con los megaproyectos de turismo, doctor Eliseo, que un día de eso tenemos que hablar de eso. ¿Cómo están acá? Megaproyectos turísticos que hasta la CDMB se dio cuenta ahorita que tenía hasta una cantera privada para sacar la arena de ellos. O sea, hacían minería. Y sin embargo, los antimineros y todos los políticos calladitos antes diciendo que eso era una forma, que sí teníamos una actividad alternativa, dejar la minería para irnos a hacer qué, a construir megaproyectos en el páramo. ¿Se imagina un megaproyecto de esos en Cunta o en Laguna Negra, doctor Eliseo? Donde están los pajonales, donde nos da tristeza que se van hasta bañar desnudas, las chicas ahora les ha dado por ir a defender el páramo desnudas, allá bañándose en la laguna, una cosa sagrada. Bueno, eso no daña el ambiente, por lo menos. Sí lo daña, porque para nosotros es sagrado, doctor Eliseo, nosotros nunca nos han dejado ir ni a bañar allá. Hablando una cosa y retomando pues el hilo que venía manejando el doctor Eliseo, quiero hacerle una pregunta al profe José Toro, y es precisamente sobre todos estos procesos internacionales, que es un tema bastante polémico, que deja bastantes dudas y que abre el espacio a discusiones muy grandes. Pues por un lado están las tradicionales discusiones sobre el arbitraje internacional y cómo pues muchas veces termina siendo supranacional, pero quiero enfocarme sobre todo en el caso que actualmente se lleva en el Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones. Para pedirle entonces que antes de realizar pues como las preguntas sobre el tema nos contextualices un poco sobre qué es o cómo se está llevando este proceso a cabo y actualmente en el Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones. Gracias, Nicolás. Simplemente voy a hacer, antes de responder la pregunta, un par de comentarios breves en relación con la anterior, pues que respondieron Ivonne y Eliseo. Creo que hay un punto interesante de analizar y es que en muchos casos, y eso se da hoy en día pues en varios contextos contemporáneos, los gobiernos prefieren dejarle las soluciones difíciles a los jueces. Es decir, digamos, por lo espinoso de los asuntos, prefieren que la situación escale a algún mecanismo de controversia judicial y allí entonces que sea el juez el que decida y ya sobre esa base pues ya entrarán a determinar, digamos, qué otro tipo de acciones tomar, que creo que es claramente lo que
digamos, se da en esta situación. Y obviamente, pues y eso nos lleva a un segundo elemento, y que creo que ahí puede estar como la queja de Ivonne, es que, pues digamos, en los litigios y en particular en los litigios estratégicos, pues es muy importante y que quizá por eso es que eso se revisó en la Corte y quizá allí tal vez solamente una dimensión desde de análisis de un punto de vista es, digamos, como el bagaje que puedan tener, digamos, los ciertos grupos activistas. Y esos grupos activistas entonces pues ya tienen allí una especie de experiencia que les permite acceder y convencer también, podríamos decirlo, más fácil a los tribunales frente a este tipo de asuntos. Y que llamaría la atención, claro, aquí pareciera que en el enfoque que se le da a la Corte es un enfoque que podríamos llamar unidimensional, porque pues precisamente, y ahí ya voy a enlazar precisamente con el arbitraje, estaría atendiendo a la falla regulatoria del Estado. Claro, y la falla regulatoria del Estado era la no delimitación y la no participación. Entonces aquí ya luego nos preguntaríamos quiénes son los que deberían participar. Las poblaciones directamente afectadas y esa afectación es cuál. Pero bueno, ahí lo voy a dejar para responder entonces la otra pregunta. Ahora bien, digamos, en la medida que el Estado, digamos, vincula la minería, y también podemos decir ahí el turismo, que el turismo, digamos simplemente una cuestión previa, antes de decirlo, presenta muchos riesgos igualmente. Es decir, el turismo o cierta mirada desde el turismo no es un escenario necesariamente ambientalmente amigable. Y creo que los ejemplos más ilustrativos pues, son los megaproyectos en zonas de costas que también tienen esos, en otro contexto ambiental, pues también tienen, digamos, entornos frágiles y que en muchos casos pues se han destruido. Eh, Cuando el Estado entonces opta, digamos, por modelos de desarrollo y en ese contexto que podemos decir ahora de globalización económica, basados entonces en la inversión extranjera, pues generalmente va a buscar mecanismos de promoción y de atracción. Y pues se ha generado la idea, aunque algunos datos la desvirtúan, que generar entornos jurídicos favorables de protección al inversor, pues son un mecanismo para atraer precisamente la inversión extranjera en sus distintos ámbitos. Obviamente, un estado como Colombia, pues la inversión extranjera se da fundamentalmente en la explotación de los recursos, en la infraestructura y en ciertos servicios, digamos, son los sectores y que pues lo hemos reflejado precisamente, digamos, en el sector de exportaciones, pues la mayor parte de las exportaciones de Colombia están vinculadas a hidrocarburos y luego pues diríamos a minerías. En ese sentido, entonces, uno de los mecanismos para atraer y proteger a la inversión extranjera son una modalidad de tratados internacionales que son conocidos como los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones. Vamos a decirles APRI, o capítulos de protección a la inversión en los TLC suscritos por Colombia. Allí básicamente, ¿qué se busca? Digamos, lo que se busca es que el Estado le garantice un mínimo de derechos a ese inversor para que su inversión sea segura, sea estable y que pues no sea desprotegida jurídica y económicamente. Dentro de esos derechos pues hay una gran diversidad. Generalmente el mayor temor de un inversor históricamente es la expropiación o la expropiación sin debido proceso, la expropiación sin indemnización. Que eso, digamos, en un estado como Colombia, en realidad es relativamente extraño. Generalmente, digamos, sí hay discusiones respecto a la expropiación, pero generalmente es frente a, digamos, los montos de la expropiación. En el ámbito entonces de estos derechos internacionalmente protegidos, se ha construido un concepto que es el concepto de la expropiación indirecta, como el desarrollo de un derecho que es el derecho del trato justo y equitativo. Es decir, una de las dimensiones de ese concepto de trato justo y equitativo es que se debe garantizar un mínimo de expectativas legítimas al inversor y dentro de ese mínimo de expectativas legítimas a esos inversores, pues es no menoscabar la expectativa de ingresos frente a su inversión. Obviamente, estos problemas de delimitación del páramo para algunos de los inversores, entonces, pues han generado que pues no podrán explotar en principio y ya
la minería en el páramo. Y obviamente ahí tenemos ya luego de manera subyacente pues los problemas planteados por Ivonne, que habla de la minería en general y no está hablando precisamente de lo que planteaba Eliseo, digamos, frente a la megaminería generada aquí. En consecuencia, pues eso se percibe, o al menos en la práctica arbitral, como una especie de expropiación indirecta, es decir, el inversor no pierde la propiedad, pero sí, digamos, económicamente se está viendo afectado por decisiones del Estado. En este caso, no importa qué nivel del Estado sea. Es decir, en este caso fue una decisión de un tribunal constitucional, pero también podría ser una decisión de una entidad regional y le generaría al Estado, ya en su dimensión general, pues esa responsabilidad internacional. Y aquí entonces es donde pues varias de las compañías que tenían títulos en la zona de explotación del páramo, pues van a proceder a demandar por la vía arbitral internacional al Estado colombiano. Básicamente podemos hablar de tres compañías, pues Ecoro, pues que es como se denomina ahora pues pues la compañía inicialmente que establecía Greystar, que ese era el proyecto inicial. Hay otras dos compañías, una compañía que se llama Galway y otra compañía que se llama Red Eagle. Todas las compañías en este caso son compañías canadienses, o sea, compañías constituidas en Canadá y que pues explotan, entonces que pues participan en procesos de explotación minera en distintos lugares, en este caso en Colombia. El caso que va más adelante son tres arbitrajes diferentes. El caso que va más adelante es el caso pues, del actual Ecoro, que todavía no tiene pues, una decisión de fondo. Pero ese caso ha tenido dos particularidades. Una primera particularidad es que algunas organizaciones ambientales intentaron presentar un escrito permitido allí, lo que se conoce como un amigo de la corte o amicus curiae, en el cual, pues, digamos, precisamente buscaban plantear, pues, lo que podríamos llamar esa visión absolutista, digamos, desde la dimensión ambiental de protección del páramo. Ese escrito, pues, no fue admitido finalmente por la corte porque, pues, eran tres ONGs ambientalistas, de las que podríamos llamar globales, es decir, no eran ONGs constituidas en Colombia, sino con, digamos, participación en este tipo de procesos y los árbitros consideraron que no tenían un interés suficiente para presentar ese escrito. La segunda particularidad, que es más reciente, que es de este año, es, digamos, este arbitraje y esa protección se da con fundamento en el TLC Colombia-Canadá. Y allí Canadá se puede hacer parte en el arbitraje. Canadá se hizo efectivamente parte en este arbitraje. Todavía no se conocen los escritos presentados por Canadá, porque ahí en el arbitraje hay unas dinámicas de relativa confidencialidad, y entonces saldrán luego, más tarde, esos escritos. Pero, digamos, tiene también esa particularidad que podría ser una situación interesante de analizar respecto a este asunto. ¿Por qué? Porque, digamos, sería preguntarnos cuál sería el interés del Estado canadiense en digamos, en los procesos relacionados con estas compañías vinculadas a minería. Entonces, digamos, en este momento tenemos en relación con el páramo de Santurbán y de compañías inversoras extranjeras, me atrevería mejor a decir que más que multinacionales, inversoras extranjeras que tienen títulos y que pretendían entonces la explotación allí. En el caso de Minesa, simplemente voy a anticiparlo, pues no hay un tratado de inversiones con los Emiratos Árabes, que creo que es como el origen del capital allí, y en consecuencia ellos no podrían acudir al arbitraje internacional, hasta ahora, ¿cierto? Ya habría que mirar si dentro de las dinámicas internas se podría plantear. Y bueno, ya por último, porque sí que me extendí, diría que una situación interesante de la que planteaba Ivonne y es, bueno, digamos, acudir al sistema interamericano desde la perspectiva de las poblaciones afectadas. Digamos, obviamente, pues, digamos, el sistema interamericano también tiene muchos filtros y es algo pues que no sucederá en el corto plazo, pero sería interesante analizar pues ya desde la mirada de la población afectada,
concreta, digamos, frente a una decisión ambiental, cuál sería la posición, digamos, de la Comisión y luego de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque si me permite, Nicolás, y si no, mi prima Mónica, no, mejor dicho, no me deja, porque por eso quería que entrara ella. Nosotros hemos siempre peleado por nuestros derechos, y hablando ya de la parte internacional, es que a nosotros nos han violado todas las clases de derechos, como Mónica Contreras. Mónica Contreras es una prima mía, no sé si el doctor Eliseo la conoce, hija de Quimeris Contreras, socio de nuestras minas, de Betas, que se ha dedicado muy a estudiar estos casos, ya es hasta magíster en Derecho, estudiando todas estas cosas. Ella dice muy claramente, es que a nosotros nos han violado todos los derechos fundamentales. La dignidad, porque nos estigmatizan. La igualdad, porque pretenden cambiarnos a capricho del Estado la actividad que se ejerce. El mínimo vital, porque no hay garantías de que el Estado solvente la vida económica de todos los que vivimos allá. También nos vulneran la confianza legítima y la buena fe. Pero contrario, así como a los internacionales, que solo que a nosotros, como a las multinacionales, no tenemos arbitraje como mecanismo de defensa o restitución económica. O sea, nosotros no podríamos llegar a eso, ¿cierto, doctor Toro? Nosotros no tenemos ese mecanismo de arbitraje. Por eso estamos pensando en hacer una demanda internacional, porque en el caso de Betas es por daño especial dentro del régimen de la responsabilidad, porque es el mismo Estado el que hace a través de sus agentes el daño que nos está haciendo. Entonces, por eso nosotros, pues, cuando ya Nicolás nos preguntaba ahorita de todos estos procesos que se están llevando internacionalmente, ojalá nosotros tuviéramos la misma oportunidad de buscar arbitraje. Por eso nos toca con la Corte Interamericana de Derecho. Nosotros somos conscientes que eso se demora, pero nosotros ya hemos humanamente hecho todo lo posible y hemos ya surtido todas las etapas aquí en Colombia y los derechos se nos siguen violando. Estamos en proceso de recoger todas las pruebas necesarias para iniciar esta demanda ante la Corte Interamericana. Me dicen que primero es un comité, efectivamente, hay muchos filtros. Sí, digamos que tendría incluso un comentario adicional. Digamos que en el caso del sistema interamericano, pues lo que pues en primer lugar se tendría que solicitar es una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues aquí en este caso, pues de alguna manera con las dinámicas judiciales que se han presentado, creo que digamos, los requisitos que plantea el sistema interamericano, pues es haber agotado los recursos internos, pues que creo que aquí ya, digamos, por las dinámicas tan particulares que ha tenido este caso, se podría pues indicar que sí, al menos esa dimensión de la tutela, la limitación del páramo, el daño generado, etc. La comisión realiza primero pues un examen de admisibilidad y si acepta, admite el caso, ella, que es un órgano que podríamos llamar híbrido o administrativo, pues lo que va a buscar primero es investigar y luego pues realizar una solución amistosa. Una solución amistosa es algún tipo de conciliación entre el Estado y los peticionarios, si encuentra que hay efectivamente responsabilidad. O sea, lo que no sí, ha hecho el gobierno, concertar. sí, que de alguna manera ocurre mucho, digamos, precisamente en las peticiones ante la Comisión Interamericana, y es que finalmente el Estado se aviene al diálogo y a la conversación, precisamente cuando se activa el sistema interamericano. Y allí, pues, dependiendo de los mecanismos de eso, pues que allí se denomina solución amistosa, pues podrá incluso terminar el proceso. Si fracasara esa solución amistosa, la Comisión Interamericana es quien decidirá entonces si el caso pues amerita ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues para decirlo acá directamente, pues digamos la dificultad, lo que yo planteaba en términos de tiempos, es que pues que es un indicador, digamos, de lo que ocurre en la región, pues la Comisión Interamericana de alguna forma está desbordada con los casos, es decir, digamos, este es un fenómeno regional, donde precisamente las capacidades institucionales de los estados parecieran no responder en muchos casos a las pues, demandas o solicitudes de los ciudadanos en relación con la protección de los derechos. Pero bueno, pues ya ahí el que pues, espera
lo más espera lo menos, y pues sería como el caso. Una pequeña situación, pero que es algo que habría que analizar hacia el futuro. Efectivamente, digamos, en el marco de la protección a la inversión, al arbitraje solamente tendría acceso el inversor extranjero y no los nacionales que estarían en la misma situación, digamos, de ese inversor extranjero, como sería precisamente este caso. Sin embargo, y eso por eso digo yo que es una, bueno, para hablar en este lenguaje, una beta por explorar en términos jurídicos, en el análisis que hizo la Corte de uno de estos acuerdos de inversión, específicamente el acuerdo de protección de la inversión entre Colombia y Francia. Digamos, la Corte, que es la C252 de 2019, si no estoy mal, aquí estaba verificando ese dato, la Corte, digamos, pues encuentra constitucional el tratado. Esto no es una tutela, sino un examen automático de constitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado. La Corte lo encuentra constitucional, pero es una constitucionalidad condicionada. Y precisamente esa condicionalidad la marca en relación con el derecho a la igualdad del inversor nacional. Es decir, si el inversor nacional pues tenga acceso a remedios similares a los del inversor extranjero. Eso pues es relativamente reciente, pues en términos jurídicos diríamos que es reciente, y habría que estudiar pues o analizarlo precisamente, digamos, si en otros eventos frente a otros tratados, digamos, cómo se podría materializar esa consideración de la Corte que cuando examinó el tratado con Canadá no lo tuvo en cuenta, que es un tratado previo y que también tiene ese examen, digamos, frente a ese tipo de derechos. Simplemente lo coloco aquí porque, digamos, se surge en la conversación, pero pues estaría allí pues planteado para analizar. Muchas gracias, profe José e Ivonne. Ya pues para terminar, para concluir, vamos a proceder con las preguntas que nos ha hecho el público a través de nuestro canal, a través del chat de nuestro canal de Twitch. La primera pregunta que se nos reporta es de Santiago Posada Calle, que pregunta qué tan verídico es el seguimiento ambiental a los proyectos, porque una cosa es lo reportado al ICA y otra son las actividades desarrolladas. Tanto Eliseo como Ivonne, que pues, me parece son las personas que más cercano tienen como esa experiencia minera, pues nos encantaría escuchar sus respuestas. Bueno, los proyectos tienen dos posibilidades de ser sometidos a seguimientos. Cuando son licenciados por la Autoridad Ambiental Regional, que son proyectos de menor magnitud, o cuando son licenciados por la ANLA, cuando de cierta magnitud hacia arriba lo amerita. En lo que tiene que ver con el seguimiento de los proyectos del nivel nacional, yo siempre he encontrado con mi experiencia una gran falencia. ¿Cuál es? Que el ministerio licencia, y desde luego con los conceptos previos de las corporaciones autónomas regionales como autoridades ambientales competentes en zona de proyecto. Pero ¿qué pasa? Que esos proyectos que son licenciados por la ANLA no tienen un seguimiento y monitoreo permanente de las 24 horas del día con un equipo suficiente para hacer el seguimiento a todas las actividades y desde luego la medición de los parámetros que deben ser considerados dentro del plan de manejo. Entonces, ¿cómo funciona? Llega y dicen, el 15 de abril, el 15 de junio va a ir la comisión del ministerio o de la ANLA, en este caso, a hacer una revisión del estado del arte del proyecto X, llámese una vía o llámese lo que sea. Ese día llegan 8 o 10 funcionarios de la ANLA. Indudablemente que ese día, eso pasa como cuando uno se arregla para una fiesta en su casa. Todo el mundo llega y lo encuentra la casa muy ordenada, uno muy titino, pues muy bien puesto, y todo está en absoluto orden y absolutamente limpio y brillante. Entonces ese día llega el personal y nosotros llamamos eso en ingeniería ambiental la foto del día. ¿Qué es la foto del día? Es
dejar ese día todas las cosas en el mejor estado posible para que quienes vienen a hacer la visita tomen la foto, reciban el informe y desde luego esa visita que dura aproximadamente 4, 5 o 6 horas en campo mientras llegan del aeropuerto, mientras van, termina y se acabó el seguimiento porque resulta que solo se vuelve a dar en la medida en que se convoca a una nueva cita. ¿Cuál es la diferencia con los proyectos que son seguidos y monitoreados por las corporaciones autónomas regionales? Que aunque no tienen 24 horas la plantilla de personal que deberían tener, porque indudablemente los costos serían altos y no da, sí tienen la posibilidad de hacer desplazamientos diariamente de los especialistas que se requiera para hacer seguimiento al proyecto y desde luego estar haciendo el control de los indicadores que deben darse. Entonces, a la pregunta de la persona que está interviniendo en el chat, pues esa es la gran diferencia, que la verdadera exigencia que debería tener el seguimiento y monitoreo de los proyectos no se hace con la drasticidad con que se debería hacer. Bueno, yo me Muchas imagino que el gracias. doctor Eliseo habla de los proyectos que licencia LANLA, porque a nosotros sí, a usted le consta, doctor, usted estuvo en la CDMB, por Dios, a nosotros casi no nos Autoridad dejan regional. trabajar, a nosotros casi no Autoridad nos dejan regional. trabajar, nosotros tenemos plan de manejo ambiental por la CDMB semanalmente, o no está, si no está la CDMB, está la Agencia Nacional de Minería, la ARL y el Ministerio de Trabajo. Periódicamente, es que semanalmente nos falta una visita ya en nuestras minas, revisando que se esté cumpliendo con toda la normatividad. Esa es la autoridad regional. Esa es la autoridad regional, la CDMB y la misma Agencia Nacional de Minería. Entonces, a nosotros sí nos regulan muy, muy drásticamente, lo que a nosotros sí, y debemos cumplir, y nos dan plazos, por algo que vean mal, nos dan plazos, pero es inmediato que nos toca que hacer las cosas. Porque pues nosotros siempre vivimos con el susto de que si no cumplimos algo, ya volvemos al limbo jurídico, de que no sabemos cómo cumplirlo cuando no nos dan unos lineamientos, podemos estar perdiendo el título, ¿sí? Entonces nosotros sí somos, y aparte ahorita tenemos a la BGI, que es oro responsable, que nos certifica para poder vender el oro bien, ¿sí? Yo, a propósito de esa respuesta que nos estás dando, quiero hacerte una pregunta ya más desde la realidad minera, la realidad de los mineros de vetas, que pues nos hace también nuestro chat mediante internet, que es la siguiente. Sobre los controles que deberían estar haciendo, se llevan a cabo controles exhaustivos en la gestión de residuos sólidos, se llevan a cabo buenas prácticas del uso de tecnologías limpias. Desde la realidad de los mineros, hoy en día la minería en vetas, ¿cómo lleva estas prácticas? Claro que sí. Nosotros, yo le decía a ustedes en un inicio que el doctor Eliseo hablaba del proyecto que él manejó de la BGR de Alemania, que fue la descontaminación del río Suratá. No solo mitigamos el uso del mercurio, sino lo dejamos mucho antes de que saliera la ley, ¿sí? Nosotros lo hemos implementado. Por eso nosotros, inclusive, nosotros somos ancestrales, más no artesanales, porque si tú vas a mirar el código de minas, no hay artesanales, ¿sí? Los de subsistencia, y nosotros no somos como de subsistencia porque precisamente hemos implementado equipos para hacer, mejorar la tecnología para hacer algo limpio, ¿sí? Para hacer las prácticas de mejor manera. Entonces, cambiamos el mercurio por mesas concentradoras, por lo menos, para poder trabajar. Nosotros, la CDMB nos tiene que autorizar los vertimientos, y los vertimientos se deben de hacer de una forma en que en un sitio específico donde la CDMB nos autoriza a hacerlo. No podemos hacerlo en cualquier lado, ni mucho menos. Y como les cuento, nosotros ahorita estamos trabajando con BGI, que es una alianza que se está haciendo de oro responsable, donde ellos periódicamente también están yendo a verificar que nosotros estamos haciendo prácticas limpias, y la recompensa de hacer las prácticas limpias es el oro verde, que es la comercializadora que nos compra el oro, nos lo paga a mejor precio por hacer prácticas limpias, ¿sí? Entonces, pues lógicamente estaremos fallando en algunas cosas, muy dispuestas a mejorar, muy dispuestas a aprender,
el doctor Eliseo le consta que nosotros siempre hemos de puertas abiertas en Betas, todo lo que sea para mejorar, siempre lo adquiriremos o siempre haremos el sacrificio económico que se tenga que hacer por mejorar la situación. En Betas aún utilizamos en algunas empresas cianuro en menor porcentaje, estamos tratando de hacer el cambio, ya tenemos una empresa en particular que es la más pequeña, que ya como la piloto de nosotros, que ya logramos que no se utilice cianuro. Entonces no se utiliza ni mercurio ni cianuro y estamos en proceso de que las otras empresas, ya como nos funcionó en la primera, sigamos ese mismo método. Nicolás. Adelante, Eliseo. Si me permites, mire que Ivonne me está dando la razón en la forma en que se debería trabajar. Yo sigo insistiendo y yo digo que este problema solo va a cesar el día que tanto el ministerio como la ANLA y desde luego con política extendida a las corporaciones entiendan que estas zonas de producción que ya existían, con un buen acompañamiento y un buen asesoramiento, y desde luego trabajando en la magnitud en la que históricamente siempre trabajaron, porque esa minería ancestral no es de ahora, eso sería el éxito. ¿En qué se ha generado el conflicto? En que pretendemos cambiar las costumbres de las personas que duraron 465 años explotando de una manera, entre comillas, casi que inocua, para convertirla en un proceso extractivo que se llevaría 10 veces más lo que ellos han explotado en 25 años. Esa es la filosofía que nosotros debemos entender y sobre la cual el Estado debe trabajar. Insisto en otra cuestión, no se pueden hacer delimitaciones partiendo de una cota, que si en California la cota mínima es 2.500, entonces yo tengo que poner 2.500 allí, pasar la línea de manera horizontal por todo el páramo. Hombre, lo que hay que entender es que si existe un macizo que no ha sido nunca explotado de una manera salvaje, y ahora pretende introducírsele un mecanismo nuevo de explotación macrominero, ¿cómo vamos a introducir cuando la misma ley nos está diciendo y toda la Constitución, la ley 99, la ley de páramos, todos nos están diciendo que no debemos hacerlo? Entonces ahora todo lo solucionamos es bajando la línea del páramo. Entonces, insisto, el Estado tiene en sus manos la forma de encontrar la solución, que es permitirle a los mineros ancestrales, con el apoyo del Estado, semejante a lo que hicimos nosotros durante 12 años, permitirles que adelanten esos procesos. Si ya, por norma, ya se eliminó el cianuro, el mercurio. El cianuro se puede mitigar en procesos de producción más limpia. Las arenas cianuradas se pueden controlar su descarga a la fuente de aguas para que no se genere contaminación. Todo ese proceso de interconexión entre autoridad ambiental, quienes se benefician del recurso hídrico y desde luego las personas que viven de la minería ancestral, permitiría regresar a una sana convivencia y a garantizar la sobrevivencia de unas poblaciones que históricamente vivieron de eso. Yo pienso que la solución está sobre la mesa, pero no podemos entrar en el conflicto de 3.300 metros en Betas. Señores, cierren todo. 3.300 en California. Señores, de ahí para arriba no hagan nada, pero de ahí para abajo hagan todo lo que tienen previsto. Fíjense ustedes lo que conlleva manejar la misma cota en diferentes sectores. El aprovechamiento para hacer lo que no se debe en uno y el vetar a los betanos de poder seguir haciendo lo que siempre hicieron. Claro que sí. Y tener en cuenta la parte socioeconómica. Es que si no nos pintan a los matachitos que vivimos ahí, no van a ser capaces de delimitar. Claro que sí. Profe José, para usted hay una pregunta en el chat también y es, ¿cuál sería el papel que juega Canadá al ingresar al arbitraje internacional? ¿O cuál podrían ser los posibles escenarios o roles que pueda cumplir esta como parte en el proceso de arbitraje? Bueno, digamos que varias cosas.
Lo primero es que ya desde una mirada pues, es estrictamente ambiental, el TLC Colombia-Canadá en el capítulo de protección a la inversión pues establece límites precisamente para buscar reparación arbitral en asuntos ambientales. Aquí obviamente estaríamos debatiendo y es parte sobre lo que se irá a pronunciar el tribunal arbitral en esos 3 arbitrajes, si es un asunto ambiental, es un asunto minero exclusivamente, es un asunto que simplemente está en la protección de la inversión extranjera a secas. Entonces, eso sería, creo que lo primero, o sea, la primera intención, digamos, de Canadá es mirar ya dentro del proceso y exponer su punto de vista dentro del proceso respecto del alcance de esa limitación a acudir al arbitraje en asuntos de tipo ambiental. La segunda es el hecho que, pues, digamos, uno de los sectores canadienses de exportación es digamos, las compañías mineras, es decir, digamos, en la medida que Canadá igualmente es un estado minero, pues allí hay varias compañías que, pues, con base en ese conocimiento, pues deciden buscar en terceros estados, pues, explotaciones para esos efectos. Y allí, pues, generalmente dentro de los mecanismos de promoción comercial de un estado es mirar que, pues, sus compañías, pues, qué tanto, digamos, es un sector que puede generar promoción comercial y, obviamente, la cuestión relacionada con la protección de esas inversiones en ese marco. Entonces, efectivamente, digamos, indagar de primera mano, ya dentro del arbitraje, digamos, la eficiencia o no del mecanismo de promoción y de la capacidad o no de ese sector. Digamos que en todo caso, las 3 compañías, si bien las podemos catalogar de multinacionales, de inversores extranjeras, pues digamos, no son las grandes compañías mineras del planeta, como podría ser el otro caso, digamos, que ocurre en Colombia, que es el caso del carbón, pues más, que incluso los conflictos no son sobre el carbón, que son los casos pues de Prodeco con la multinacional Glencore. Eh, pero allí los casos no están relacionados directamente con la minería, sino que un caso era básicamente una cuestión de regalías y el otro que ya se decidió, digamos, condenaron a Colombia, pero por una cifra pues mucho menor. Y el segundo caso, pues la cuestión de la construcción de un puerto minero, que igual los casos siguen, así la compañía liquide sus inversiones en Colombia, como sería ese evento. Y el otro caso asociado a minería es de Anglo Gold, si no estoy mal, que incluso tiene podríamos decir, hay algún tipo de conexión, si bien en contextos distintos, porque aquí estaría más vinculado una parte de ese proceso a la minería ilegal, que son los casos de las explotaciones en el Magdalena, en el Bajo Cauca antioqueño, donde, digamos, esta empresa tiene algunas de las minas, y el otro caso, que sí podríamos incluso, digamos, ahí con la cuestión ya ancestral, que es el caso, pues, de Marmato, pues, que ha sido muy documentado, pues, ya en Colombia en la literatura y obviamente, en la acción jurídica. Muchas gracias, profe. Ahora, la pregunta que nos hace Santiago Arango es, ¿qué opinión les merece a ustedes la prohibición de actividades extractivas en el bosque alto andino que se discutió la semana pasada en el Senado de Colombia? Adelante, Ivonne. Listo. Yo lo que le puedo decir es que ahí nosotros tuvimos que intervenir bastante porque si a Beto lo desaparecen así, ahora imagínense los demás, desaparecen a medio Colombia. Es que por Dios, los dejan llevar del populismo y no se dan cuenta que por irse en contra de una empresa, porque aquí la pelea era contra Minesa nomás, les importaba 5 llevarse a toda Colombia por encima. ¿Quién dijo que la minería toda, que el extractivismo, que la minería toda, que es mala? Si ustedes precisamente para poder aquí estar con nosotros en el computador utilizan oro y utilizan otra cantidad de minerales, Colombia ha sido de por sí con gran riqueza de minerales, o por qué será el amarillo de la bandera. Ahora como se voltea de rojo para llamar sangre, pero el amarillo de la riqueza que tenemos. Por favor, ahí está la respuesta de ustedes. Entonces, en hacerlo en Bosque Alto Andino, les tocaba hasta Bogotá. Bogotá le tocaba repensar las cosas.
Bucaramanga le tocaba también repensar las cosas. Que Bucaramanga está parte del bosque alto andino, Bogotá también. Si volvemos a la geografía, nosotros vivimos en 3 cordilleras, ¿o no, doctor Eliseo? Colombia está dividida por 3 cordilleras y todos estamos viviendo ahí. ¿Y por qué estigmatizar la minería? ¿Por qué estigmatizar la minería? La minería es una actividad común y corriente. Por eso es que a nosotros siempre nos da rabia cuando nos mencionan esas cosas, porque nosotros decimos, oiga, nos están pisoteando nuestra dignidad, es que nosotros no estamos haciendo nada malo. Y la minería no es malo. Colombia necesita para vivir de la industria extractiva. ¿Quién dijo? Es que ahora nos vendieron esa mala imagen y nos vendieron esa doble moral, que no queremos la minería y no queremos ni el petróleo, ni queremos el carbón, ni el oro, no queremos nada, pero denos, y de dónde diablo saca Colombia plata para eso, si todas las regalías las damos en los mineros. Entonces, así como empiezan a hacernos pelear, ¿no? Porque vamos a mirar, a ponderar los derechos y bueno, entonces empecemos a mirar, también es la papa también es dañino, los que cultivan papa también hacen daño, también tocaría prohibirles y entonces vamos a resultar prohibiendo todas las actividades en el bosque alto andino, o sea, en toda Colombia. Entonces, ¿de qué va a vivir Colombia? Por Dios. El bosque alto andino se debe cuidar, claro que sí, y lo seguiremos cuidando, pero en el bosque alto andino donde estamos desarrollando Colombia, doctor Eliseo, estoy equivocado, ¿dónde está Bogotá? Bogotá le tocaría ir pensarla bastante le digo, porque Bogotá está dentro del bosque alto andino, ¿dónde queda Chingaza? ¿Dónde queda todo eso, el páramo tan cerquitas? ¿Sí? Bucaramanga también le toca pensarlo mucho. O sea, no, venga, yo creo que aquí en Colombia podemos vivir todos, proteger lo que se debe proteger, indudablemente, y nadie está en contra de eso, ni más faltaba, nosotros somos los primeros que saltamos por proteger nuestro páramo y nuestros bosques, etcétera. Les conté, en el EOT protegimos los roledales, no estaban protegidos y nosotros los protegimos. Pero también tenemos que ser conscientes que tenemos que vivir y saberlo hacer, es saberlo hacer. Y nosotros tenemos que proteger lo que tiene que proteger, vivir donde tenemos que vivir y hacer las actividades donde tenemos que hacerlas de la mejor manera, sin hacer daño más al entorno. Es que aquí no podemos seguir discutiendo si la minería y esta industria extractiva es la que hace daño o si es la papa, ¿cómo está Chingaza? O si es la cebolla, o si es las construcciones o los megaproyectos de construcción de turismo. Ay, no, tan chévere, suena muy chévere porque es ecoturismo, ¿no? Ecoturismo, muy chévere, metieron la palabra eco. Pero van y acaban todos los frailejones y dañan el subsuelo para hacer una cancha de golf y unas cabañitas para unas poquitas personas porque tienen cómo pagarlas y porque quieren entre su ego vivir en el páramo como si fuera una ciudad. ¿Sí ven? Entonces, aquí hay que, ojo con la doble moral. Nosotros estuvimos muy pendientes de eso, estuvimos en todos los debates, nos les metimos por un lado y por el otro porque no nos invitaban, ¿no? No somos representativos, entonces no nos invitaban, nos metíamos así fuera en el chat, pero nos metíamos. Pienso que no, que Colombia debe buscar también su desarrollo y más con esta crisis que vivimos económica en este momento por el COVID y por todo lo que se está viviendo. Ojo, porque es que no es solo imprimir billetes, ojalá fuera lo más fácil imprimir billetes para salvar a Colombia. Nosotros tenemos que aprovechar nuestros recursos y más el oro. ¿Por qué? Porque es que les digo, el oro se saca porque se saca. ¿Ustedes prefieren vernos a nosotros o vernos a los fusiles allá sacando oro? A ver, venga la Agencia Nacional de Minería aquí a ver cómo es que nos va a decir que no utilicemos mercurio. O la CDMB, o la ANLA. ¿A quién se le va a meter a los fusiles? Entonces, aquí tenemos que saber hacer las cosas. Pienso que Colombia podemos vivir en paz, podemos convivir, coexistir con el ambiente, con todo y hacer las cosas de la mejor manera. Adelante, Todos sabemos en Colombia. Bueno, si ustedes revisan con mucho cuidado la ley 99 en su numeral 4 del artículo primero que enuncia los principios ambientales, dice muy claro que los páramos y bosques altoandinos y las zonas de nacimiento de agua
y las zonas de recarga de acuíferos sean objetos de protección especial. Eso que estaba definido en la ley 99 era lo que nosotros veníamos haciendo como autoridades ambientales, en la que yo trabajé 20 años y luego 15 años en la empresa que presta el servicio de suministro de acueducto. O sea, de esos 35 años, imagínense que primero trabajando con el sector regulador y luego en el sector regulado y desde luego en la prestación del servicio. Resulta que ahora la palabra subpáramo, ustedes ven que la desaparecieron de todas partes y la palabra subpáramo no existe. Y solo hablamos de páramo y bosque altoandino, cuando es una zona de transición y eso, como se conoce como zonas de amortiguamiento entre el alto páramo y las zonas del bosque altoandino está el subpáramo y eso no se puede desconocer y fíjense que la ley lo consideraba y todos los estudios históricos que se han adelantado sobre los pisos térmicos siempre lo han considerado. Pero ¿por qué se genera el conflicto? Ahí es donde está el problema, Dios mío, que si las cosas se hubiesen seguido haciendo como se venían haciendo, de tal manera que la explotación minera de minería ancestral en las magnitudes y volúmenes que aunque se hacían, eran manejables y había la transición de las dos zonas de los tres pisos térmicos, del páramo, el subpáramo y el bosque altoandino. Pero cuando ya se llega a hacer la propuesta de hacer el aislamiento total en la cabeza y el sistema de locomoción inferior, desconociendo la zona intermedia del tórax, en el que sí se haría a través de la megaminería una gran destrucción del sistema de interconexión hidráulico hidrogeológico, entonces ahí es donde surgen las discusiones, es ahí donde vienen ya los problemas y es donde surgen las ideas de que se incorpore la prohibición de desarrollo de actividades. Ojo, les faltó aclarar lo que hay que aclarar, de macrominería, de megaminería. Si lo hubieran manejado de esa manera, todo el mundo lo entenderíamos. Pero si usted va a seguir haciendo una explotación de pequeños socavones manuales y artesanales que hace la gente para hacer la explotación y llegar hasta la veta, fíjense que la interconexión hidráulica no se pierde. Es que lo que no podemos es pretender de un día para otro destruir todo un macizo rocoso y que se pierda la interconexión. Y como dice Ivonne, el oro está ahí. Y todos saben, y las exploraciones que hicieron metro a metro y bajando hasta 4.000 metros de profundidad demuestran que el oro está ahí. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer y cómo permitir que la gente subsista y prohibir, eso sí, la megaminería en zonas de páramo, estamos muertos. O sea, una cosa es que se permita una explotación controlada de las zonas en donde se ha históricamente vivido de la minería de subsistencia o de minería ancestral. Y otra cosa es que se permita la megaminería, lo cual cambia totalmente el esquema y eso es lo que ha generado precisamente las propuestas de sectores radicales en los que dicen definitivamente entonces prohibamos actividades mineras en bosque andino, ignoraron el subpáramo, cuando resulta que se debería volver a la clasificación histórica de páramo-subpáramo, hacer una buena división y permitir actividades controladas dentro de procesos que pueden durar otros 465 años sin ningún problema. Muchísimas gracias, Eliseo, y agradecerles mucho a todos nuestros ponentes pues, por la participación en la conferencia Más allá del páramo, oro o agua del día de hoy. Queremos invitarlos también al próximo evento, el día de mañana, Colombia, ¿para dónde vamos? A las 5 de la tarde en el mismo canal. En nombre de la Universidad de AFIT y del Grupo Estudiantil UN Society, queremos agradecerles a todos por asistir y con esto terminaríamos y concluiríamos la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Agradecer al profesor José Toro, a mi querida amiga Ivonne González, a usted, Nicolás, y a todas las personas que han tenido la bondad de invitarnos por haber dado este espacio para generar una discusión con la altura y con el nivel con que la hemos tenido. Muchísimas gracias y les agradezco mucho la invitación. De verdad que gracias a todos ustedes, gracias doctor Eliseo, yo siempre lo he respetado, usted lo sabe, porque usted es una persona que conoce mucho, hemos estado en muchos
en escenarios y sabe que, y me gusta que tenga muy claro lo de betas. Ojalá nos ayude a replicar. Muchas gracias, jóvenes, a ustedes, doctor Toro. Gracias por abrirnos esas ideas. Anoté muy bien lo que nos dijo, el tip que nos dio ahí para mirar cómo vamos a empezar también a movernos por ese lado. No lo conocíamos y gracias a Nicolás, a ustedes, a la universidad, por tenernos en cuenta. Siempre invitan a otras personas que de pronto no viven las situaciones que nosotros vivimos día a día allá en el páramo y en nuestras actividades. Espero no haber ofendido a nadie, soy bastante santanderiana, hablo duro, no es porque esté regañando, sino es mi modo. Y gracias de verdad, gracias a ustedes por escucharnos y por ayudarnos a entender más las cosas. Discúlpame una cosita. La verdad, quiero felicitar a FIT, que a través de este grupo de jóvenes están haciendo esta labor y este trabajo tan bueno para difundir temas de importancia nacional. Y a ti, Nicolás, felicitarte por siendo un joven, tan joven, con 20 años, tener esa madurez y esa capacidad para poder enfrentar estos temas. Te felicito y recibe de mi parte un gran abrazo. Muchas gracias. Lo mismo opino yo. Yo dije, vengo, me va a dar duro, pero no, tiene muy centrada la idea y yo pensé que ya era profesional, inclusive que estaba haciendo alguna especialización. Gracias. Bueno, pues igualmente, pues muchas gracias a Eliseo y a Ivonne, pues unos grandes panelistas igualmente, y también pues aprendí mucho de ellos pues en relación pues, con la situación, digamos, específica del páramo y pues de la población, digamos, que habita allí. Igualmente, pues felicitar también a Nicolás por su excelente rol de moderador y pues darle muchas gracias al grupo de UN Society de la Universidad de AFIT y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profe. Una vez más, les recordamos las gracias a nuestros patrocinadores, que sin esto no habría sido posible. Y les recordamos de nueva cuenta la conferencia de mañana, Colombia, ¿para dónde vamos? A las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche.